Hemos invitado al ministro para hablar de algo también muy importante, amigos. Sí, el fin de semana, el viernes, sin más no recuerdo, se ha presentado el Foro Transición Energética Bolivia 2050. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los objetivos? Ministro, por favor, comencemos a hablarlo en general del foro. Sí, efectivamente, el viernes pasado, hemos lanzado con el concurso del sector privado empresarial en el marco ya de una agenda que se venía trabajando con el gobierno nacional desde hace ya varios meses atrás. Acuérdese de que se trabajaron múltiples mesas, múltiples temas, de los cuales uno de los aspectos importantes, sin duda, no solamente para la vida del país, sino para todos los actores vinculados al sector energético, es sin duda analizar la problemática de cada uno de los subsectores, pero también una gran preocupación es lo que se viene confrontando y yo digo en un contexto donde cada vez hay cambios acelerados, pero además una situación compleja. La pandemia del COVID durante el 2020 nos ha transformado varios aspectos que preocupan a la población, preocupan a la seguridad energética y también el contexto de las guerras en Europa, la conflictividad en Medio Oriente, están suscitando y acelerando cambios que están también en el marco de la agenda del Acuerdo de París. Acuérdese de que nosotros tenemos compromisos dentro de lo que son también lo que suscriben nuestros estados y aquí hablamos de un aspecto importantísimo, de qué manera vamos acelerando la transición energética, pero también de qué manera los distintos sectores se van adecuando, acomodando ante este desafío. Los precios y la volatilidad de los energéticos, la configuración inclusive de lo que son los nuevos esquemas inclusive de provisionamiento de energía dentro de un contexto cada vez más cambiante, donde finalmente el impacto en el planeta es el que importa y eso se denota, ¿no? Los desastres naturales que estamos teniendo en los países vecinos, Brasil, Colombia, etcétera, en nuestro mismo país, en La Paz hemos tenido durante los meses pasados terribles lluvias que han generado inclusive pérdidas de vidas y esto se vuelve una realidad más constante en términos de que estos efectos y desastres naturales están en la mira de las políticas nacionales desde el punto de vista energético y no es menor este tema cuando además a eso subyacen los otros elementos, vuelvo a reiterar, que son de preocupación por parte de los gobiernos, no solamente de Bolivia, sino de la región. Seguro. Entonces, bajo esa perspectiva, es que se ha decidido, bajo esta plataforma del Pacto Global, ¿no?, que Naciones Unidas, a través del Programa de Naciones Unidas, conjuntamente con el sector privado y también con la participación del Estado, estamos articulando este diálogo que más que foro significa una posibilidad de encuentro entre todos los actores, no solamente el sector privado, sino también la sociedad civil organizada, lógicamente, a partir de los distintos estamentos productivos que sin duda son relevantes dentro de esta discusión. Los paneles que se establecen durante el 27 y 28, sin duda marcan... De junio estamos hablando. De junio, de sí, junio, correcto. Que lo que son eventos o el foro como tal está realizándose en la ciudad de Santa Cruz y el objetivo central va a ser discutir sobre distintos paneles que hacen con esta problemática que estoy mencionando. Estamos hablando, por ejemplo, de conversar sobre los hidrocarburos, sobre electricidad, sobre las energías renovables, sobre los aspectos que hoy también son parte de la política de biocombustibles, de la bioenergía,
y también de lo que son las energías alternativas vinculadas al hidrógeno verde, a lo que es la energía nuclear, litio, que también es parte de la discusión, y paralelamente a eso hay temas evidentemente transversales, que lógicamente son importantes en esta discusión. Uno de ellos tiene que ver con la regulación del sector, ¿no? Es decir, cómo están la regulación y las leyes desde el punto de vista de la misma problemática, las barreras, por ejemplo, que estamos enfrentando frente a elementos de cómo avanzamos en la exploración de los hidrocarburos, cuáles son los elementos que realmente hoy están frenando inclusive la inversión en este sector, lo mismo en otras áreas como en el sector eléctrico, pero también aspectos que están vinculados a las barreras y las posibilidades de desarrollo de elementos activadores en contra de la mitigación precisamente de este fenómeno del cambio climático. Porque uno se pregunta, ¿qué es lo que es la transición energética, ¿no? Para la gente que nos... Le iba a preguntar eso. Está. Estamos ahorita en la época, digamos, todavía de los hidrocarburos fósiles, que el diésel, la gasolina que hay que importar, la energía eléctrica, en fin. ¿Qué tendríamos que entender por transición? ¿Hacia dónde tendríamos que, en este caso, transitar, cambiar? Exacto. Y este es un elemento central de discusión, porque de hecho el foro es la transición energética con la estrategia energética del país hacia el 2050. Y básicamente es, para que se entienda en términos sencillos, estamos utilizando y venimos utilizando prácticamente hace más de un siglo energías fósiles, es decir, los hidrocarburos, el carbón en algunos países, que son elementos que se extraen de la naturaleza porque son recursos naturales. Pero ¿cuál es el efecto de la utilización de estos recursos naturales en los sistemas energéticos y también en el medio ambiente? Primero que evidentemente luego de lo que fue el inicio de la revolución industrial allá por los años 1880, ¿no es cierto?, donde comienza a despegarse este fenómeno dentro de lo que ha sido el cambio en la vida del planeta. Los efectos de la utilización tienen que ver con no solamente la utilización de estos recursos naturales, sino también de otros recursos asociados, lógicamente, a procesos de industrialización. ¿Eso qué ha significado? Que por muchas razones en Europa y en distintos países industrializados se han prácticamente deforestado, se han utilizado de manera intensa los recursos como los recursos provenientes del petróleo, y eso genera en el medio ambiente la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Justamente el efecto de aumentar la temperatura. Aumentar la temperatura que hasta etapas preindustriales prácticamente el calentamiento global, como se conoce, producto del efecto de la emisión de gases, era prácticamente muy nulo, ¿no? O sea, era solamente la actividad antropogénica del hombre debido a su alimentación, crecimiento, etc. Pero luego del proceso de post-industrialización o de industrialización en el mundo, ha habido un incremento notable, y en los últimos 30, 40 años, este incremento del calentamiento en la atmósfera, que es justamente el calentamiento global, ha estado por el orden de alrededor del 1.5 grados Celsius. Eso que está generando justamente estos efectos, los efectos de equilibrio. Entonces, como gran parte de participación en cuanto al efecto del calentamiento, en efecto de lo que hoy se conoce como el cambio climático, que no es otra cosa que una crisis climática que se vive en el mundo, tenemos que buscar alternativas sostenibles e introducir dentro de la matriz de los países, dentro de la matriz de los sistemas energéticos, fuentes de energía renovable y sustentable. Nuestro país viene desarrollando dentro de la política energética del gobierno del presidente Arce
una serie de acciones y de medidas que van en esta línea. Justamente bajo esa línea, en el marco de la diversificación de la matriz energética, es que tenemos proyectos que hemos inaugurado y que estamos ejecutando, que tiene que ver con la introducción de proyectos fotovoltaicos que aprovechan la luz solar para la generación de energía eléctrica, o proyectos a partir también de la fuente eólica, ¿no? Hemos introducido 108 megavatios durante todos estos últimos años de fuentes de energía en función a fuente eólica, es decir, generación con viento, que también se transforma en electricidad. Estamos incorporando energía a partir también de la introducción de biomasa en distintos proyectos. Y en los próximos años son poco más de 420, 450 megavatios que están identificándose dentro de la matriz de generación con estos dos tipos de fuentes. A eso tenemos que agregar también que proyectos importantes como los proyectos hidroeléctricos Ibirizu y Miguillas, que sumados suman casi alrededor de 500 megavatios, van a ser incorporados dentro de esta matriz. ¿Cuál es el efecto de esas políticas? Que tengamos una participación de fuentes de energía renovables con una participación que supere el 70-75% de esta matriz, y de esta manera disminuir, ¿no es cierto?, la utilización de fuentes de recursos como los hidrocarburos en la matriz. Y vuelvo a enfocar el tema, ¿no?, principalmente por el efecto y de las políticas comprometidas en el marco de los acuerdos internacionales, y además de las contribuciones nacionalmente determinadas que adoptan cada uno de los países que tienen esta política, y Bolivia forma parte de eso. Pero además el otro elemento también es cómo vamos regulando y eficientando la utilización de estos recursos en los distintos sectores económicos, que también son importantes para el desarrollo, la economía del país. Nos referimos a los usos finales que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con la industria, que tienen que ver con los domicilios, con las familias, ¿no es cierto? En fin, comercios y todo lo que son consumo en general. Entonces, son distintas las acciones y que de manera paralela se está trabajando. Y eso, en términos agregados, nos los presenta en términos de diagnóstico el balance energético nacional, ¿no? El balance energético nacional, que es una radiografía de cómo está la situación actual del sistema energético boliviano. Ministro, voy a preguntar, uno cuando lee 2050 no deja de llamar la atención. Dice, bueno, ¿por qué 2050? En este momento estamos en la era todavía de los hidrocarburos fósiles, tenemos gas todavía, estamos esperando al litio. A partir del 2050 podríamos decir que Bolivia ya depende de otro tipo de energías, de repente más renovables, qué sé yo. Y me gustaría también que nos diga cómo está ese balance energético en este momento en el país. Bueno, nosotros hemos trazado una estrategia energética con una visión de largo plazo. La estrategia hacia el 2050, y justamente que tiene como principio la transición energética, tiene criterios donde se identifica, por un lado, disminuir la intensidad energética en fuentes de hidrocarburos fósiles, pero en términos también del contexto energético nacional, uno de los grandes objetivos es también implementar medidas de eficiencia energética. Y cuando se habla de eficiencia energética, a veces se confunde como que estaríamos buscando la menor utilización de los recursos energéticos, y hay algo de cierto, evidentemente. Cuando se refiere a la eficiencia energética, significa que estamos nosotros trabajando para que con menor energía podamos llegar a tener la misma o el mismo nivel
de satisfactores, ya sea en la producción, ya sea en los domicilios, ya sea en un contexto. ¿Y qué significa aprovechar de mejor manera los recursos energéticos? Estamos nosotros trabajando, por ejemplo, en un nuevo marco regulatorio en el sector eléctrico. Estamos hablando de modificar el régimen de los hidrocarburos. Estamos hablando, por ejemplo, también de cómo avanzamos en lo que es la movilidad urbana, ¿no? Ustedes saben que la movilidad urbana, que es principalmente la que más utiliza, en este caso, los recursos vinculados a los hidrocarburos, la gasolina, el diésel, en fin, son principalmente los activadores de cómo está nuestra movilidad urbana. El transporte es uno de los indicadores, y aquí quiero detenerme dentro de un análisis que hemos ido efectuando durante los últimos 12 años. La utilización en términos de composición de matriz energética y dentro de los usos finales de energía, fíjese usted que casi más de un 50% de la energía está en el transporte, ¿no? Entonces, hay que analizar estos indicadores, hay que analizar desde el punto de vista por qué en 12, 13 años hemos tenido un incremento que iba más o menos, si más no me recuerdo, el año 2009-2010 estaba en el orden del 37-38% el consumo de energía final total en este sector. Y hoy, como 14 años después, estamos hablando de que más del 50% del uso final de la energía está en el sector transporte. Puede que se deba a un dinamismo del sector de servicios y de comercio y de producción en el sector transporte, o también puede ser otro elemento que no es menor, sino es una fuga a partir de este sector, que se va a veces vía contrabando, que se va también por políticas de subvención, y que lógicamente desde el punto de vista agregado no se identifican completamente estos factores. Pero en fin, eso, por ejemplo, son otro de los elementos que son parte de lo que hay que revisar, y que además nos permite no solamente contar con ese diagnóstico, sino decir qué medidas hay que hacer para reactivar, por ejemplo, el sector industrial, o bajar, por otro lado, la intensidad energética dentro de un sector industrial también que es, en términos comparativos de la región, ¿no?, es uno de los más altos. Entonces, todas esas acciones son parte de la Política Nacional de Eficiencia Energética y de las medidas y acciones que hay que irlas tomando en el futuro, y que formarán parte de una gran hoja de ruta hacia el largo plazo. Ministra, ahora sí, cuéntenos qué instituciones participan o van a participar de este encuentro, de este foro, y qué es lo que se espera obtener, políticas nuevas, de repente una estrategia nueva, en fin. Hay dentro de la, de la lista y de lo que es la participación de los distintos sectores, estamos hablando del gobierno nacional, lógicamente, a partir de sus distintas instituciones del sector energético, llámese YPFB, ENDE, Agencia Nacional de Hidrocarburos, YLB, todas las empresas que conforman parte del sector, pero también por el otro lado estamos esperando que tengamos la participación de los distintos otros actores que también forman parte de esta discusión. No se olvide usted que cuando se trata de tocar los temas vinculados a las leyes, tenemos que hablar con la Asamblea Legislativa, que es allí donde se discuten los anteproyectos de norma y finalmente se aprueban todo lo que son las legislaciones nacionales, en este caso particularmente que tienen que ver con un nuevo régimen de hidrocarburos, un nuevo régimen de electricidad, un nuevo régimen vinculados a la ley de litio, en fin. Todos estos temas sin duda requieren esa participación de actores, pero también requieren la participación de los gobiernos subnacionales, que finalmente en el caso
de las gobernaciones, alcaldías, universidades, son parte de estos actores. Pero por otro lado están los actores productivos que sin duda forman parte también de los servicios que se prestan dentro de los sistemas energéticos, pero también de la demanda energética, es decir, estamos hablando de las mismas industrias que son sin duda parte. Por eso es allí loable, creo, el rol que sin duda articulado con el sector empresarial a partir de sus distintas cámaras, tanto las distintas federaciones de empresarios como la confederación son parte activa de esto. El otro elemento importante que aquí debo recalcar ha sido que durante este proceso se han sumado el soporte de auspicio y de apoyo también, por qué no decirlo, de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, como la propia CAF, que están en el país, y otros organismos financieros que sin duda también son parte relevante. Quiero mencionar acá también que parte de este elemento es un aspecto importantísimo. ¿Cómo financiamos todas estas medidas para la transición energética? Y aquí hablamos también del financiamiento climático. Entonces, ver que estos temas, que sin duda son transversales, son muy necesarios en la discusión, en la conversación, para construir esta gran hoja de ruta. Y vuelvo a reiterar, creemos que esto ha sido bien recibido por parte de los distintos actores. Hoy por hoy estamos no solamente trabajando con esta agenda, con lo que van a ser la conformación de las distintas mesas de trabajo que se van a ir activando producto de este foro, pero además el otro elemento importante que dentro de lo que es ya la conformación también de expertos internacionales, porque también aquí es importante mencionarlo, que van a transmitirnos no solamente en algunos casos experiencias de ex autoridades internacionales, sino también organismos como la Organización Internacional de Energía Atómica, que han confirmado su participación, la Organización Latinoamericana de Energía también, que estaría presente, y así otras representaciones del sector energético, vuelvo a reiterar, que van a enriquecer el debate y que nos van a permitir contribuir a las mesas de trabajo durante estos días, que quiero dejar también de manera clara que si bien en las mesas se van a discutir estos temas, no significa que la discusión queda allí. Seguramente a partir de allí, esto que va a ser incorporado en la estrategia podrá continuar para contener un documento final de mesas de conclusiones el segundo día, y que esperamos, vuelvo a reiterar, que esto nos permita a incorporar todas estas cuestiones en la agenda energética. ¿Qué espera el ministro de este evento? De repente cambiar la mirada que tiene y cambiar la mirada que tenemos todos nosotros sobre nuestro futuro energético, ministro. En principio, quiero mencionar que el trabajo que será presentado por parte del Ministerio y del sector energético es un trabajo que se lo viene elaborando ya hace más de 3 años. Es decir, hemos ido trabajando en una serie de distintos estudios, tanto en el sector eléctrico, electricidad, hidrocarburos, todo lo que significa la visión energética. Lo que esperamos es una contribución que nos permita avalar y construir de manera conjunta justamente esta visión de futuro. Creo que eso hace que este evento sea un evento inclusivo, sea un evento de diálogo, vuelvo a reiterar, que permita construir una agenda de futuro. Perfecto, ministro, ¿sí? Bueno, uno está frente al ministro y dice, claro, a veces tiene esas ganas, ¿no?, de preguntarle algunas otras cositas, de repente más coyunturales, qué sé yo, pero lo vamos a comprometer, ministro, para otra oportunidad, para hablar también de otros temas que conciernen a su ministerio y que también involucran a toda nuestra sociedad. Por ahora lo voy a agradecer mucho, que se haya tomado la molestia de venir hasta acá, hasta la montaña, como le decimos nosotros. Espero que no sea la primera vez, ya lo vamos a estar invitando próximamente. Gracias, ministro. Muchas gracias, y hasta cuando nos vuelvan a extender la invitación. Claro que sí.